Hola, acuapónicos, y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy estamos en Langaponica, en la provincia de Cuneo, precisamente con los chicos, Antonio y Lele, con quienes inauguramos esta instalación de acuaponía en septiembre de 2024. Hoy estamos a principios de marzo, así que está a punto de llegar la primavera, por lo que poco a poco la instalación empezará a madurar, poco a poco. De hecho, los chicos están añadiendo cada vez más biomasa. ¿De qué vamos a hablar principalmente en el vídeo de hoy? De los errores que no se deben cometer en acuaponía. Vamos a ver en detalle los errores que hay que evitar, sobre todo en esta época del año. El primer error, ante todo, es dar demasiada comida. En esta época del año, en la que la temperatura del agua poco a poco empieza a subir, también va aumentando el metabolismo de los peces. Así que nos entrarán ganas de dar de comer a los peces enseguida, porque obviamente cuanto más comen los peces, más abonan el agua. Pero cuidado, porque en medio de todo esto están las bacterias, el filtro biológico, que en este periodo del año se está despertando y, obviamente, todavía no es capaz de soportar completamente toda la carga de materia orgánica procedente de los peces, incluidos todos los residuos nitrogenados. Entonces, si damos demasiada comida a estos peces, ¿qué ocurre? Que, por un lado, puede que los peces no consuman todo el pienso, así que el pienso no consumido genera aún más amoníaco en comparación con el amoníaco que se produciría si ese pienso fuera consumido por los peces. Nuestras bacterias en el filtro biológico se están recuperando, pero todavía no se han, digamos, entre comillas, recuperado al 100% porque todavía hace relativamente frío, así que les cuesta procesar todo el amoníaco. ¿Y qué puede pasar? Que simplemente, en un cierto momento, las bacterias mueren debido a la excesiva concentración de amoníaco, porque no les da tiempo a oxidarlo y transformarlo primero en nitritos y luego en nitratos. Así que, sin duda, el primer error que hay que evitar es dar demasiada comida a tus peces. Lo mejor es dar pequeñas cantidades varias veces al día, al principio, que darse más bien cortos. En lugar de darles comida seca o en pellets, es mejor, por ejemplo, darles lemna minor, que es una pequeña planta acuática excelente porque, si los peces no se la comen, la planta sigue viva, así que no ensucia el agua, de hecho, incluso nos ayuda en la fitodepuración del agua. Espera, para un segundo, estás viendo un vídeo sobre acuaponía y quizá no sepas que en nuestra tienda online tenemos videocursos, en particular un videocurso básico donde explicamos de la A a la Z, para quienes nunca han cultivado en acuaponía, cómo hacerlo. Así que, por favor, ¿a qué esperas? Ve ahora mismo a ver el videocurso. Otro error que muchas veces escuchamos es que a menudo se subestima el valor del KH, es decir, la dureza del agua. Este es un valor muy importante, sobre todo si, por ejemplo, tenemos pequeños sistemas al aire libre, ya que están expuestos a las precipitaciones. ¿Por qué es esto? Porque, obviamente, el valor de KH nos proporciona un efecto tampón, es decir, evita que el pH oscile demasiado a lo largo del día. En la temporada fría tenemos muchas precipitaciones, así que es muy importante durante este periodo del año añadir muchos carbonatos, de manera que se mantenga una concentración de carbonato de calcio, potasio y magnesio entre 60 y 100 mg/L, ¿vale? Por lo tanto, sin duda hay que controlar este valor y asegurarse de que siempre esté por encima de un determinado nivel, es decir, al menos por encima de los 60 mg/L. Porque si tenemos un valor por debajo, se produce una oscilación excesiva y esto afecta negativamente tanto a los peces como, obviamente, al filtro biológico. Otro error que está relacionado con una alimentación incorrecta es, como ya hemos dicho antes, dar demasiada comida. Obviamente, para evitar este problema, sobre todo en los primeros días de la primavera o en los últimos días del invierno, cuando poco a poco la actividad biológica se va recuperando, lo que puede ayudar mucho es hacer aportes de bacterias. Al hacer estos aportes de bacterias, añadimos bacterias liofilizadas o desecadas que se instalan de inmediato en el filtro biológico. Así que esto nos permite facilitar y favorecer la recuperación del propio filtro biológico, que especialmente en esta época del año puede ser particularmente sensible. Por lo tanto, cada vez que damos de comer, lo mejor sería, cuando empezamos a alimentar a los peces, hacer al menos un aporte semanal de bacterias. Hablamos en particular, por ejemplo, de bacterias en polvo, que son sin duda las más utilizadas, entre comillas, también un poco más convenientes en relación peso-precio, y por supuesto, son también las más recomendadas. Por ejemplo, en nuestra tienda, para poner un ejemplo, hay diferentes tipos de bacterias tanto en polvo como en pastillas, que además están mezcladas con minerales, porque de esta manera también aportamos una serie de minerales que son fundamentales para un correcto desarrollo de las bacterias nitrificantes. Siempre relacionado con una alimentación adecuada, es importante recordaros que, por lo general, los peces empiezan a comer cuando la temperatura del agua supera normalmente los 8-10 grados centígrados y dejan de comer cuando el agua alcanza los 30-35 grados. Así que no es que cuanto más calor haga, más comen los peces. Hay un rango dentro del cual los peces tienen el máximo apetito, que normalmente, aunque obviamente depende de la especie, por ejemplo en el caso de los ciprínidos, oscila entre los 18 y los 22 a 23 grados centígrados. Dentro de este rango, los peces comen entre el 1 y el 2% de su peso corporal como ración diaria. Poniendo un ejemplo práctico, si un pez pesa 100 gramos, comerá de 1 a 2 gramos de pienso.
Sin embargo, cuando las temperaturas son muy frías, como en este caso, lo mejor no es dar inmediatamente ese porcentaje, sino quedarse con un porcentaje mucho más bajo, por ejemplo un 0,3, máximo un 0,5%, sobre todo cuando estamos a principios de la primavera. Cuando estamos a finales del invierno, lo mejor sería dar pequeñas cantidades poco a poco y, como ya he dicho antes, más bien complementar con otra cosa, por ejemplo con zooplancton o con lemna minor, para evitar contaminar el agua en exceso. Todo esto, obviamente, junto con la introducción de bacterias. Otro error que muchas veces se comete, precisamente porque se subestima el tema, es el control y la presencia de posibles agentes patógenos, algo fundamental, sobre todo en un sistema de recirculación donde el agua que circula es siempre la misma. Así que si no hay un control y una revisión de los parásitos de forma constante y adecuada, corremos el riesgo de favorecer una propagación muy rápida y peligrosa de estos parásitos dentro de la instalación. Así que lo mejor que se puede hacer, como veremos dentro de poco, es trabajar sin duda con una profilaxis adecuada, pero también realizar controles, por ejemplo, mediante raspados con portaobjetos, haciendo raspados cutáneos o branquiales. Además, dependiendo del tipo particular de agente patógeno que se quiera detectar, obviamente existen diferentes pruebas que se pueden realizar. Algunos se pueden hacer directamente en la empresa con un simple microscopio, mientras que otros, por ejemplo, pueden requerir análisis de laboratorio. En ese caso, se puede recurrir a un instituto zooprofiláctico, contactarles, que expliquen bien el tipo de muestreo, porque muchas veces uno puede tomar una muestra de forma autónoma y luego enviar la muestra directamente al laboratorio, o en otros casos llamar a veterinarios especializados que serán ellos quienes realicen los controles. Tomen las muestras para verificar no solo la presencia de parásitos, sino también de posibles bacterias o incluso virus, sobre todo virus para los cuales. Obviamente, la única manera de comprobar su presencia en la mayoría de los casos es mediante una PCR, es decir, un análisis en el que se comprueba la presencia o ausencia del ADN de ese virus en la muestra recogida. Eso es todo desde Langaponica. Nos vemos en el vídeo del próximo domingo y, por favor, seguidnos porque aquí habrá muchos vídeos nuevos de actualización sobre la maduración de la instalación de Langaponica y sobre la evolución de esta zona agrícola en cualquier caso. Sí, seguidnos. Adiós. Hola muchachos.